La buena noticia para todos nosotros hoy día es que hoy todos somos hijos. Y papá nos está pidiendo en este tiempo que obedezcamos. La obediencia, en particular, genera intereses en nosotros. Y ese interés tiene que ver no solamente con la sabiduría que viene de parte de Dios, sino con la bendición que trae el hecho de obedecer a Dios. ¿Amén? Entonces, la palabra dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas, ¿sí? Eso va a venir como bendición para nosotros. Entonces, primero lo que vamos a hacer es buscar a Dios en todo tiempo. Y buscar qué es lo que tiene Él para nosotros. La Biblia está llena de mandatos, mandamientos, exhortaciones que vienen de parte del Señor. Y a veces no nos gusta. ¿Cuántos de nosotros hacemos caso a todo lo que nos dice el Señor? Es complicado, pero es sabio hacerlo. Es necesario hacerlo. Nuestra vida depende de eso, hermanos. En la obediencia va a haber algo que va a provocar en nosotros algo que comentó Diego al principio y tiene que ver con el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, mi hermano, mi hermana, va a traer salvación. Y es lo que necesitamos. Ninguno de nosotros puede pasar por este lugar sin obedecer la palabra de Dios, sin ir al arrepentimiento y entregar su vida a Cristo. Si no lo hiciésemos, estamos perdidos. Y no lo digo literalmente, estaríamos perdidos. Pero gracias a Dios que podemos estar en este lugar. Podemos estar escuchando la palabra de Dios. Ella nos edifica, nos trae sabiduría, la obedecemos, viene arrepentimiento en nuestra vida. Y nuestra vida cambia y pasamos automáticamente, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, de muerte a vida. ¿Amén? Entonces, yo hoy les quería hablar acerca de la obediencia. Y hay un punto que quiero diferenciar. No es lo mismo obedecer que obediencia. Obedecer es hacer algo, ¿sí? Hermano, por favor, ¿se puede poner de pie? Hermano, ¿se puede sentar? Gracias. Él hizo lo que se le pidió. Eso es obedecer. Pero la obediencia tiene un plus, tiene un extra. Entonces, si obedecer es hacer lo que se le pide, ¿qué es obediencia? Y obediencia es la acción de obedecer. Tiene un plus, ¿sí? Ahora lo vamos a explicar para que lo pueda entender. Hay un pasaje bíblico que está en Mateo 25, 14, 30. Yo un poquito lo voy a parafrasear, la escritura va a estar ahí, pero quiero que lo piense de esta manera. Hay una persona que tiene 3 jornaleros, a uno le da 5.000, a otro le da 2.000, a otro le da 1.000. ¿La conoce la historia? ¿Amén? A aquel que le da 5.000 hace un algo, que ahora lo vamos a ver, que es obediencia en acción. Al que le da 2.000 hace algo parecido, que también recibe una bendición. Y al tercero le da ese algo, lo mete debajo de la tierra, y cuando él viene a recoger lo que había dejado, se encontró con 3 situaciones. Al que le dio 5.000, el que le dio 5.000 le devolvió 10.000. El que le dio 2.000 le devolvió 4.000, pero el que le dio 1.000 le devolvió 1.000. Ahora la pregunta, el último solo cumplió con el obedecer. No produjo nada, no hubo un interés en eso. En cambio, a los otros 2 produjeron algo extra. Hubo una acción, ¿sí? Y la obediencia, es la acción de obedecer, produjo un interés en aquello que este hombre le había dejado a sus mandados. Lo mismo pasa con nosotros. Muchas veces solamente obedecemos. Anda a orar. Señor, y nada más. Obedecemos. Pero la obediencia es mucho más allá. Ahora, a través de la Escritura, quiero mostrarle algo que tiene que ver con la obediencia. Y particularmente, ¿por qué quiero hablarles de la obediencia? Es necesario, hermano. Es necesario obedecerle al Señor. Es la única forma en la cual nosotros vamos a recibir como hijos amados en Cristo no solamente la satisfacción del Padre, no solamente el contentamiento del Padre, no solamente alegrar el corazón de Dios, no solamente recibir y vivir y convivir todos los días con la presencia del Espíritu Santo. Vamos a recibir el beneficio, la bendición que viene de parte de Dios. Y a lo largo de la Escritura vamos a encontrar un sinfín de historias donde hubo obediencia y donde también hubo desobediencia. ¿Amén? Entonces,
Si nos paramos un ratito y pensamos un segundo en nuestra vida, ¿cuán obedientes fuimos a la voz del Señor? ¿Cuán obedientes fuimos al mover del Espíritu Santo en nosotros? ¿Cuán obedientes fuimos al recibir una palabra de parte de Dios? ¿Cuán obedientes fuimos en accionar respecto de eso? ¿Cuán obedientes fuimos para bendecir a otros, para perdonar a otros, para amar a otros? ¿Cuánto nos movimos en fe? ¿Cuánto de eso nos trajo sabiduría? ¿Cuánto de eso nos trajo salvación? Y vamos a encontrar seguramente en algunas partes y en algunas estaciones de nuestra vida que no fuimos lo suficientemente obedientes. Esta palabra, mi hermano, es para que hoy día podamos tener en cuenta realmente que necesitamos obedecer. Obediencia, acción de obedecer a la palabra y a la voluntad de Dios. Algo que dijo el pastor, estamos acá. El Señor está ahí, no queda nada. Y el Señor nos está llamando, nos está convocando, nos está hablando. Su presencia, creo que todos la podemos percibir, ¿sí? No solamente en la adoración, sino acá. Él se está moviendo en este lugar. Él está en control de cada una de las cosas. Él está en control y sabe perfectamente lo que vos estás viviendo en este momento. Y lo único que necesita decirte es obedecer mi palabra. Amén. Entonces, en ese sentir, en ese espíritu, vamos a atravesar 7 estaciones. Yo voy a tratar de ser lo más didáctico y rápido posible. Prendas el cinturón de seguridad. Le pido a los hermanos que están allá con las diapositivas que me acompañen. No se pierdan en el camino, pero quiero llevarlos por distintos lugares y mostrarles lo que produce la obediencia a Dios. No solamente obedecer, no solamente hacer lo justo, lo poquitito, lo necesario, sino que podamos dar todo lo que Dios te ha dado para poder alcanzar la vida a otros. No se trata de nosotros, no se trata de que nosotros alcancemos la carrera, se trata de que todos podamos correr esta carrera y que todos podamos llegar. Y al final lo vamos a ver, que aún hay gente esperando que nosotros terminemos la carrera porque están esperando la parte del premio que a ellos les corresponde. ¿Amén? La primera estación es la estación de Adán y Eva. Conocemos la historia, ¿sí? No hace falta que redondemos mucho, pero lo que yo quiero mostrar ahí, ¿qué es lo que pasó? Ahí hubo desobediencia, ¿sí? Arrancamos mal, ya metimos la pata de entrada y arrancamos mal, y eso trajo hacia nosotros una situación con la cual hoy tenemos que cargar, porque somos hijos de pecado. ¿Amén? Entonces, esta es una historia que conocemos. Adán fue puesto para enseñorear todo lo que Dios había creado, todo lo que Dios había producido. ¿Qué hizo este muchacho? Desobedeció. No hizo caso a lo que tenía que hacer. Y era responsabilidad de él, aunque él dijo, no, la mujer que me preparaste. Y en realidad la responsabilidad era absolutamente de él. Él había sido puesto por cabeza. Cuando podemos ver esa parte, volviendo al plano de Adán, su desobediencia, la desobediencia de él como cabeza, fue la pérdida de un montón de beneficios. Lo primero que apareció es el dolor. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Esa tierra que era fértil, antes no tenía espinas, y a partir de ahí todo iba a ser con espinos. En la tierra no había espinas, pero a partir de ahí hubo espinas. Y paradójicamente esas mismas espinas, cuando vamos a la cruz, el Señor las coronó en Él, para que ya no haya más dolor en nosotros. Esa corona fue de espinas. Entonces Él llevó en su carga todas nuestras transgresiones, todas nuestras desobediencias. Él las cargó. Su desobediencia provocó dolor, provocó enfermedad, provocó muerte física, y el pecado que acarreaba provocó la muerte espiritual. En Romanos 5:12, y hoy usted va a predicar conmigo, usted me va a ayudar a predicar, ¿sí? Ahora le voy a decir en qué parte me va a ayudar. En Romanos 5:12, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron, ¿sí? Por ese desobediente entramos todos en la misma bolsa, todos pagamos el mismo plato roto, ¿sí? Entonces, ahora yo quiero que usted me ayude, ¿sí? Entonces, cuando yo ahora diga, pero, usted me va a decir, el Señor tiene un plan mejor, ¿amén? ¿Sí? Entonces, volvemos un pasito para atrás
Y leemos nuevamente, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todo es pecado. Pero, vamos de vuelta. Pero, miren, si no lo hacemos en equipo no vale, así que tienen que ayudarme con esta prédica, porque si no, no sirve. Pero el Señor tiene planes mejores. ¿Y por qué necesito que lo digas? Porque necesito que vos mismo, con tus propias palabras, puedas llevar a tu vida, que más allá de lo que te haya pasado, más allá de las circunstancias, puedas entender que Dios tiene un plan mejor y que lo va a llevar a cabo. Sí o sí. Fiel es el que prometió. ¿Amén? Entonces, que no nos pase, ¿sí?, lo que a este siervo perezoso, sino que cuando obedezcamos y vamos en obediencia al Señor, esto produzca algo extraordinario, porque es Él el que provoca todo esto. Entonces, ahora yendo a la lectura, en Romanos 5, pero vamos al verso 18, así es, Dios tiene un plan mejor. Un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y una vida nueva para todos. Amén. La metida de pata de uno, pero la obediencia de otro nos sacó de esa situación y trae una vida nueva para todos. En el verso 19, por un solo que desobedeció a Dios, desobediencia. Muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Verso 20. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud del pecado, del hecho de desobedecer. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de parte de Dios. Y eso es un regalo que nosotros no merecemos. Pero como Dios es fiel y justo, Él lleva adelante esa promesa en la vida de cada uno de nosotros. Verso 21. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Solamente quería explicar esto a modo de introducción, para que podamos entender y ver la magnitud de desobedecer, pero también la magnitud y cómo impacta en nuestras vidas el obedecer a Dios, el ir por el camino correcto. Siempre Dios ha preparado y ha planificado un camino, una vida para cada uno de nosotros. Está en nosotros, es nuestra decisión, es cierto, poder hacer caso y obedecer en acción, obediencia a nuestro Señor. La característica de esta estación, la estación de Adán y Eva, fue la desobediencia. Pero al final vamos a ver que hubo uno, como dice la Escritura, que obedeció en todo. ¿Amén? Estación 2. La estación 2 es otro personaje que conocemos, es Noé. ¿Sí? ¿Todos conocen quién fue Noé? ¿Sí? Amén. Este varón estaba viviendo en un contexto que estaba tremendo el mundo en ese momento. ¿Sí? Era todo anárquico, era todo caos, era todo... me hace acordar, ¿vieron la película de Madagascar? Cuando están armando y empiezan a tomar nota de todo lo que tienen que armar. Es como que el Señor le dice, che, Noé, ¿cómo están las cosas? Y Señor, las cosas están mal. Esto es... hay una generación perversa afuera. Es todo anárquico, es todo caos, está todo revelado, es todo transgresión, está todo mal. Está muy parecido a lo de ahora. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros con eso? ¿Sí? Hay un desenfreno, la maldad era la moneda de cambio de la época, y dice la Escritura que prácticamente no había nada para salvar. O sea, hay toda una humanidad ahí, pero el Señor miraba ahí y no había prácticamente nada para salvar, salvo uno. Y por ese uno, por la obediencia de ese uno, en aquel momento estamos acá. Por la obediencia de ese uno,
por haber hecho lo que nunca antes se había hecho, estamos acá. Génesis 6, 11, 12. Vamos a ir por toda la Biblia, ¿no? Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. El 12. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo porque todos en la tierra eran corruptos. Cualquier parecido con la realidad, mi hermano, ore. ¿Sí? Entonces, Dios observó toda la corrupción que había en el mundo porque todos en la tierra eran corruptos. Pero Dios tenía un plan mejor. Entonces, Génesis 6:9. Dice, Génesis 6:9. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo. Era lo único en lo cual el Señor había detenido su mirada porque el resto no servía ni para el repuesto de Noé. Estaba corrupto, estaba malo, estaba desechado. Noé era un hombre justo. La única persona intachable que vivía en la tierra, en toda la tierra, era este varón. Y anduvo en íntima comunión con Dios. La obediencia, mi hermano, mi hermana, provoca y produce íntima comunión con Dios. Si andamos en cosas turbias, difícilmente podemos tener íntima comunión con Dios. Por eso la necesidad, más en estos tiempos, de poder andar en obediencia, en íntima comunión con nuestro Señor. Amén. ¿Y cuál fue la decisión que tomó el Señor con respecto a esto que había notado en Noé? Génesis 6, del 13 al 18. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido destruir todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. El Señor había decidido hacer algo. Le dijo entonces: construye un barco de madera de ciprés. Y acá comienza algo importante. Yo quiero que usted note las instrucciones que está dando Dios, ¿sí? Es clave porque después vamos a ver un pensamiento de parte de Dios con esto. Construye un gran barco de madera de ciprés, recúbrelo con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Dato curioso, nunca antes había llovido en la tierra. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Hace el barco de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura, 14 metros de altura, y deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo. Pequeño detalle que lo vamos a ver después. Por debajo del techo, alrededor de todo el barco. Pone la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro del barco, inferior, medio y superior. Verso 17. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra va a morir, pero confirmaré mi pacto contigo. ¿Por qué? Porque este varón fue obediente y puso la obediencia en acción. Se puso a construir un barco cuando nunca antes había llovido. Era una tierra seca. Nunca antes había caído una gota de agua y lo pusieron a trabajar y a hacer algo que nunca antes se había construido. No estaba loco Noé, pero fue obediente. Cuando todo el mundo era un desenfreno y era desobediencia, era caos total, había uno que obedecía la voluntad de Dios. Entonces, Noé obedece en todo. ¿Cuáles son las características de Noé? Una entrega y una sumisión total a Dios, obedecer a la voz de Dios. Y de acá sale una de las primeras definiciones de obediencia. Obediencia es hacer algo que nunca antes habías hecho para ser usado en algo que nunca antes había sucedido. ¿Amén? ¿Vamos de vuelta? Es hacer algo que nunca antes habías hecho y eso va a ser usado en algo que nunca antes había sucedido. En el caso de Noé fue a construir un barco.
para ser usado en un diluvio que nunca antes había sucedido. Ahora lo llevo a tu vida personal. ¿Qué es lo que nunca antes hiciste y estás dispuesto a hacer escuchando la palabra de Dios? Te puedo asegurar que si haces caso a la voz de Dios, Él va a usar eso que nunca antes habías hecho para desencadenar algo que nunca antes había pasado. ¿Amén? ¿Vieron cuando yo hacía dibujo técnico en la secundaria y hacía borrador y rompía una hoja y quedaban algunos borradores ahí? Eso solamente como una cosa de parte de Dios. Unos borradorcitos que dejó el Señor ahí en el medio. No es caprichoso que Él haya dejado solamente una ventanita de 46 centímetros en el domo o en la parte superior del barco. Si me hubiesen dicho a mí hacerlo al barco, le hago un ventanal bien grande para que vea toda el agua que corre por todas partes, pero no, Él lo puso en la parte superior. Tiene un porqué, tiene un sentido, tiene un motivo, tiene una acción de parte de Dios. Y me imagino que ellos pasaban tiempo en el barquito ese y pasaban noche, día, sol, trueno, todo. Y me lleva a esta parte de la Escritura, ¿no? ¿A dónde alzaré mis ojos? ¿No les recuerda eso? Dios quería tener una comunicación permanente con Él, aunque sea en una mirada, en un momento, en un tiempo, que podamos observar, ¿sí?, que Dios estaba en control de todas las cosas. Y el otro dato es que ese barco no tenía un timón. Es solamente un dato aleatorio. No es que esté mal hecho, sino que ese barco lo tenía que manejar Dios, no Noé. Otro dato curioso, en el lugar donde construye el barco, que era una tierra seca, era la Mesopotamia en ese lugar. Ese lugar, que en ese momento era la Mesopotamia, hoy está Irak y el Golfo Pérsico. En ese lugar, en la tierra, hoy es el nivel 0 a nivel del mar. 0. Hay pocos lugares en la tierra donde es nivel 0. En ese lugar se construyó el arca. Pasó el diluvio y Dios tenía preparado, porque Él llevaba la barca hacia el lugar, y lo llevó a un monte que se llama Monte Ararat. Esto lo podemos leer en los libros de geografía. El monte de Ararat, cuando esto comenzó y se dio el diluvio, ya existía, o sea que ya se llamaba Ararat. Ahora, ¿qué significa Ararat? Es lugar de descanso o tierra santa. El Señor lo sacó del caos y lo puso en alto y lo llevó a un lugar de descanso, a una tierra santa. Otro dato anecdótico que también vemos cuando se desarrolla toda esta cuestión. Mandan unos cuervos y los cuervos van y vienen, pero no pasa nada. Esperaban que vengan con algo, con algún pastito, con alguna cosa, pero el cuervo hacía un corto viaje y volvía, entonces decidieron mandar una paloma. La paloma fue una vez, no trajo nada, mandó la segunda vez y la segunda vez trajo algo. ¿Qué trajo? Una rama de olivo. O sea, hay tierra. ¿Qué característica tiene esa tierra? ¿Qué es el olivo? Aceituna. ¿Qué hacemos con la aceituna? Aceite de oliva. ¿Qué representa el aceite de oliva? Unción. Esa tierra, el próximo destino, ese lugar de paz, iba a ser el lugar de bendición. Amén. Entonces, que podamos entender todas las características que se desprenden de uno solo que obedeció y el beneficio que recibimos por obedecer. ¿Sí? Estación 2, vamos a la estación 3. Otro personaje súper conocido, Abraham. Y acá nos vamos a mover un poquitito, ¿sí? Todos también conocemos la historia de Abraham. Hay un montón de cosas para hablar de él, pero yo solamente voy a ir tocando pedacitos. Y hay una conversación muy particular que hace un quiebre con la historia esta de Abraham, que no necesariamente es cuando él tiene que sacrificar al hijo. Es importantísima esa parte. Pero hay una conversación previa con alguien que gobernaba en ese lugar que fue clave. Porque si hubiese pasado lo que tenía que haber pasado, muchas cosas se hubiesen cambiado. Entonces, Dios le da instrucciones precisas, duras, difíciles, pero precisas a Abraham. Y él no dudó ni siquiera un minuto. Él obedeció, ejecutó todo lo que el Señor le había dicho. Deja a tu padre y tus parientes, deja a la familia de tu padre, vete a la tierra que yo te mostraré, dice el Señor. En Génesis 12, 2, 3, vamos a ver dónde arranca la promesa de parte de Dios hacia Abraham. Génesis 12, 2 y 3. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás de bendición para otros. Y el 3, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Nuevamente, Abraham, hombre en obediencia, ¿sí? Y luego viene el cumplimiento de esta promesa. Génesis 13, 14 al 17. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte, al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy
toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes, esto es clave, te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos. En ese momento eran una familia chiquitita así. Ahora ya conocemos, con el diario de lunes conocemos la historia, pero sigamos acá. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Esa fue la promesa de parte de Dios. Y el cumplimiento de la promesa de parte de Dios. Y ahora viene el pacto de Dios con Abraham. Esto está en Génesis 17, del 1 al 9. Porque Dios también hace pactos con nosotros, ¿sí? Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Sírveme con fidelidad. Necesito tu máxima obediencia. Necesito que estés mirándome. Necesito que estés todo el tiempo al pendiente de lo que yo tengo que decirte. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Y ahora lo vamos a ver. El siguiente. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro a tierra y después Dios le dijo: este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones. Con el diario del lunes sabemos que esto fue así. El que sigue. Además cambiaré tu nombre, ya no serás Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Y el énfasis permanente de parte de Dios. Ahora, ¿qué quiere hacer Dios con tu vida? ¿Qué promesas tiene Dios para vos? ¿Qué obediencia estás llevando a cabo para que todo lo que Dios te ha prometido, una tierra, una familia, un lugar, una estación favorable para vos, se lleve a cabo por tu obediencia? Cambiaré tu nombre, el padre de muchas naciones, te haré sumamente fructífero. Eso es bendición, hermano. El Señor estaba diciendo: te haré sumamente, no es que te voy a hacer un par de días, no, sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. El que sigue. Ya confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Y este es el pacto eterno. Es un pacto eterno de parte de Dios. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. ¿Amén? Creo que me quedaba uno. Y les daré a ti y a todos los descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como un extranjero, pero será posesión de ellos para siempre, y yo seré tu Dios. Esa promesa también nos abarca a nosotros. El lugar donde vos estás es el lugar donde Dios te llevó. Si vos obedeces en ese lugar, en lo espiritual, le va a pertenecer a Él. Pero vos como hijo vas a recibir la bendición por haberle obedecido a Él en ese lugar. Y aunque parezca que vives como un forastero, ten en cuenta que nosotros ya no pertenecemos a esta tierra, sino que somos embajadores del cielo allá en la tierra. Y lo que hagamos acá en la tierra va a tener automática consecuencia en el cielo. Si yo bendigo el lugar donde estoy, aunque parezca un forastero, Dios va a bendecir ese lugar para que su hijo, que vive como forastero, viva en bendición. ¿Amén? Y acá viene una conversación, ¿sí? La conversación que les quería decir, síganme un poquitito nomás, ya terminamos con esta historia y pasamos a la próxima estación. Pero esta conversación es muy dinámica y casi se mete la pata en esta parte. Pero Dios tuvo que meterse de lleno, Él personalmente, no un ángel, sino Dios personalmente en esta cuestión. Génesis 20 del 1 al 18. Abraham se trasladó hacia el sur, al Negev, y vivió un tiempo entre Cades y Sur. Luego siguió hasta Gerar, mientras vivía allí como extranjero, lo que leímos recién. Abraham presentó a su esposa, Sara, diciendo: ella es mi hermana. Punto. Sara, ¿era la hermana de Abraham? Era la esposa.
Eso es lo que dice la historia. Pero él la presentó como hermana. Se habían convenido que le iba a presentar como hermana. Hay una cosa acá. Entonces el rey Abimelec de Gerar mandó a llamar a Sara e hizo que la trajeran ante él a su palacio. Era muy hermosa Sara. Y este rey quería hacer la parte, ¿sí?, de lo que él tenía. ¿Qué dice la Escritura? El que sigue. Esa noche Dios se le apareció a Abimelec en un sueño. ¿Quién se apareció? Dios. No mandó a nadie, fue él en persona, en sueño. ¿Y qué es lo que le dijo a Abimelec? Eres hombre muerto, porque esa mujer que has tomado ya está casada. Esta parte es clave. Eres hombre muerto. No te metas con mis planes, porque eres hombre muerto. Nadie se puede meter con los planes de Dios. Nadie puede ir en contra de los planes de Dios. El enemigo usó toda su estrategia, pero fue vencido en una cruz. Y lo que él pensaba que había muerto, hoy vive a la diestra de Dios el Padre. El mismo que cargó con nuestras culpas en ese madero, es el mismo que hoy vive a la diestra de Dios el Padre. El que sigue. Y aquí se desencadena una serie de cosas. Sin embargo, Abimelec todavía no había dormido con ellas y que dijo: Señor, ¿destruirás a una nación inocente? ¿Acaso no me dijo Abraham, ella es mi hermana? Y ella misma dijo, sí, él es mi hermano, habían convenido en eso. Yo he actuado con total inocencia, mis manos están limpias. Trataba de zafar por todos los medios porque si no era hombre muerto. En el sueño Dios le respondió, sí, yo sé que tú eres inocente, por eso no permití que pecaras contra mí, ni dejé que la tocaras. Ahora devuelve la mujer a su esposo y él orará por ti porque es profeta, entonces vivirás. Pero si no lo devuelves, puedes estar seguro de que tú y todo tu pueblo morirán. La escritura sigue, pero les cuento en síntesis. Abimelec dio oro, dio plata, dio camellos, no quería dejar el mínimo resquicio de que le cueste la vida. Y el complemento, cuando él devolvió a Sara, a su verdadero esposo, es que recién ahí este rey Abimelec, el rey de ese lugar, nuevamente pudo tener descendencia, porque Dios había cortado su descendencia. Entonces, acá también vemos algo curioso. Alguien que no está alineado a Dios también obedece y cuando lo hace recupera algo que momentáneamente había perdido. No es lo mejor que nos puede pasar, pero sí como hijos obedientes podemos ver y entender que por ahí una media mentira no es una media verdad. Y aunque, como decía el pastor, Sara era la esposa de Abraham, en realidad eran medios hermanos, sí es cierto. Gozaban del mismo padre, pero no de la misma madre. Entonces es importante muchas veces, porque acá en la escritura hay una parte donde dice Abraham, es que yo pensé. No tenemos que pensar, tenemos que obedecer. ¿Sí? En todo tiempo tenemos que obedecer. Muchas veces nuestro propio pensamiento nos lleva a meter la pata. Acá tuvo que intervenir el Señor y le dijo, si la tocas te mato, para que se cumpla la promesa de aquel que él había escogido y había elegido. ¿Sí? El hombre casi mete la pata, dice, yo pensé que si yo decía tal cosa, no, yo estoy en control, dice el Señor. Y yo lo hago todo posible. No hace falta que vos pensés o metas la pata. Entonces eso también tiene que ser para nosotros una forma de pensar. Dios está en control de todas las cosas y cuando Él dice, Él hace. Y si Él tiene que intervenir, lo va a hacer personalmente, porque lo que Él promete, Él cumple. Y hablamos de Abraham. La próxima estación es la estación de Isaac, el hijo de la promesa. ¿Sí?
Y tiene un complemento, porque no hay Abraham sin Isaac, y no hay Isaac sin Abraham. Están ligados. Cuando vemos la historia de Abraham, ¿sí? A mí me impacta lo que Dios le había dicho: necesito que me obedezcas en todo. Y la Escritura, en Génesis 22, 1:18, habla acerca de una prueba de fe, de una prueba de obediencia de Abraham. Y esto es clave también. La Escritura dice: tiempo después Dios probó, 22:1, tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Una nueva definición. Fe es obediencia en acción. Si yo no hago lo que Dios me dice, no hay fe, porque no le creo. Entonces es necesario que yo obedezca para que mi fe se active. Donde yo obedezco a Dios, la fe se activa. Entonces, Dios probó la fe de Abraham. Esto me encanta. Abraham, lo llamó Dios. Sí, Señor, aquí estoy. Creo que lo cronometraron, demoró 0,05 microsegundos en contestar. Y él contestó: aquí estoy. Un oído atento, un oído dispuesto, un corazón latiendo por escuchar la voz de Dios. Abraham, acá estoy, Señor. ¿Cuántas veces nos habla el Señor y estamos tapados hasta la cabeza, o nos cuesta despertarnos, o nos cuesta levantarnos, o buscar un momento para poder buscar la voz de Dios en oración, en intimidad con Él? Pero este varón le dijo: Abraham, acá estoy. No terminó de hablar el Señor y le dijo: aquí estoy. Sí, respondió él: aquí estoy. Verso 2. Y acá viene la parte esta entre Abraham y Isaac, Abraham. Toma tu hijo, tu único hijo. Sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás. Durísimo. Parecía la peor noticia para Abraham. El hijo de la promesa. Abraham, lo tenés que sacrificar. Lo vas a sacrificar como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Algunos historiadores dicen que ese mismo monte es el lugar donde se desarrolla luego la ciudad de Jerusalén, y que ese monte muy probablemente haya sido el mismo monte del Señor Jesús, fue finalmente sacrificado. El que sigue. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro, llevó con él a 12 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. No se demoró, no perdió tiempo, no protestó. Era la vida de su hijo. Y él estaba en obediencia. El que sigue. Al tercer día de viaje, quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho, antes, a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro, llevó con los 2 siervos, llegó al lugar y fue al lugar donde Dios le había indicado. Ahora sí el que sigue. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Él sabía hacia dónde se dirigía. Es importante poder entender cuando Dios da la indicación y cuando Dios habla que vayamos al lugar correcto. No es un lugar intermedio, no es la próxima estación, es el lugar. Donde Dios indica es el lugar. El que sigue. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Y no es que Abraham sabía que el Señor le iba a perdonar la vida a su hijo. Pero vamos a ver después que él confiaba que Dios tenía la potestad de devolverle la vida a su hijo, aún muerto. Pero él no lo sabía en este momento. Pero él confiaba en Dios y él obedecía a Dios. El que sigue. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac. Esto es muy representativo. Es una proforma, una prefigura de Cristo. La leña sobre los hombros, el madero sobre los hombros de su hijo. Mientras que él llevaba el fuego y el cuchillo, mientras caminaban juntos. Ese mientras caminaban juntos también habla de sacerdocio. El padre y el hijo juntos. Señal de sacerdocio. El que sigue. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego, tenemos la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Se preguntaba el hijo.
Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Dios proveerá una ofrenda. No le estaba diciendo, hijo, mirá, sos vos, sino que Dios va a proveer una ofrenda. Y es muy figurativo de Cristo esto. Es muy pro forma de Cristo. Un madero colgando los hombros del hijo para ser sacrificado. Y la certeza de este varón sabiendo que Dios iba a proveer de una ofrenda que se iba a sacrificar el que sigue. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima, luego ató a Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Uno más. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Esta situación es tremenda, pero es el mayor acto de obediencia. El mayor acto de obediencia de un papá que tenía que sacrificar a su hijo. No he visto en toda la Escritura un mayor acto de obediencia, solamente obviamente el del Señor Jesucristo, que se entregó por nosotros. Pero acá él era un hombre que estaba entregando a su hijo y lo estaba haciendo en obediencia y no dudó, mi hermano, mi hermana, ni siquiera un segundo. No dudó ni un segundo. El que sigue. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham. Y nuevamente, ¿qué dijo Abraham? Sí, Señor, aquí estoy. Sigo estando aquí. Sigo escuchando tu voz. Sigo obedeciéndote. Sigo alineado con vos. Y aún a pesar mío, aquí estoy, a punto de hacer lo que me pediste que haga. Y el que sigue. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, a tu único hijo, pro forma de Cristo. El que sigue. Entonces Abraham levantó los ojos y vio a un carnero que estaba enredado con los cuernos en un matorral. Así que tomó ese carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Y ahí se da el cumplimiento de la palabra de Dios. Un hombre justo que obedeció y estuvo dispuesto, sin dudarlo, un segundo de sacrificar a su hijo. Y aquí nace otra definición de obediencia. Es sacrificar lo que más amo para hacer la voluntad de Dios. Obediencia, mi hermano, mi hermana, es sacrificar lo que más amo para hacer enteramente la voluntad de Dios. Amén. Pasamos a la estación 4, a Isaac. Esta va a ser más livianita, porque mucho de lo que tiene que ver con Isaac es mucho de lo que ya le pasó a Abraham. Estación 4, Isaac. La historia que conocemos de Isaac tiene muchas similitudes con la de Abraham. Isaac fue el segundo patriarca después de su padre. Antes de morir, Abraham le entregó todo, absolutamente todo lo que él tenía, todo lo que Dios le había dejado, todo lo que él había recibido por obedecer, porque también él tenía un hijo que obedecía en todo. Él iba a ser el cordero que iba a ser inmolado ahí. Y estuvo calladito a la boca. Él vio que su padre tenía el cuchillo que lo estaba por degollar. Y no emitió un sonido. Se prestó. Fue obediente. Y era capaz de perder la vida también en ese lugar en obediencia a lo que el padre estaba por hacer. Entonces, Abraham le dio todo lo que tenía. Isaac fue un hijo obediente. Fue un hombre de paz. Es algo que trae la obediencia también a alguien que obedece. Ser un hombre o una mujer de paz. Fue un hombre que amó a Dios y fue un hombre a quien Dios amó y lo bendijo por su obediencia. Génesis 35, 27 al 29, y pasamos de la estación de Isaac. La Escritura dice: entonces Jacob regresó a la casa de su padre Isaac en Manré, que está cerca de Kiriat Arba, actualmente llamada Hebrón, donde Abraham e Isaac vivieron como extranjeros. Isaac vivió 180 años, gozó de buena vida. El que sigue. Después dio su último suspiro y murió en buena vejez. La obediencia provoca que partamos también con buena vejez, gozando de todo lo que Dios
nos dio y todo lo que Dios tenía preparado para nosotros. Y se reunió con sus antepasados al morir y lo enterraron sus hijos Esaú y Jacob. Esa es un poquito la historia de Isaac. Nuevamente, no hay Abraham sin Isaac. No hay un Abraham sin hijo de la promesa. Y no hay un hijo de la promesa sin un Isaac. Los dos los unió lo mismo. Tuvieron exactamente la misma obediencia a Dios. Y ambos fueron bendecidos. La quinta estación, y vamos a ponerle un poquitito de acelerador a esto para que lleguemos a tiempo. José, ¿sí? La historia de José, todos la conocemos. Hoy vamos a hablar de dos José. Este primer José es el que interpretaba los sueños, ¿sí? También nosotros, es una historia que hemos vivido en un montón de oportunidades. La vimos como enseñanza. José fue un hijo amado por su padre. El padre le dio una túnica. Eso causó la envidia y el celo de los hermanos. Era amado por los padres, pero era envidiado por los hermanos. Lo vendieron como esclavo. Fue traicionado, fue abandonado, fue aborrecido, fue desterrado. Estaba todo mal. O al menos parecía todo mal. Todo parecía tan difícil, tan difícil. Pero Dios tenía un plan mejor. Siempre Dios tiene un plan mejor. Génesis 39:2. El Señor estaba con José. Qué lindo es que el Señor esté con uno. Pero ¿qué necesito? Necesito obedecerle, necesito intimar con Él, necesito caminar con Él, necesito hablar con Él, necesito rendirme a Él. Por eso José tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. No por servirle al amo, sino por obedecer a Dios. No obedecía solamente por obedecer, porque todo se multiplicaba en el lugar, y aunque no era su lugar, porque estaba como extranjero, Dios se había dispuesto a bendecirlo en el lugar. Quizás el laburo que tenés no te gusta, quizás es un lugar incómodo, quizás no te estás realizando como que te querés realizar, pero si obedeces a Dios en ese lugar, a pesar de las circunstancias, Dios te va a bendecir. Es importante que podamos tener en cuenta esto. De esto depende nuestra eternidad, mi hermano, mi hermana. De poder obedecer a Dios. De poder arrepentirnos y en ese arrepentimiento buscar nuestra salvación en Cristo. No es una carrera que corremos solamente un día. Estamos en carrera. Estamos corriendo la carrera. Y la vamos a alcanzar porque Él lo ha prometido. Aún hay gigantes de la fe que nos alientan, que nos llevan a un paso más. Y habíamos dicho que José tenía éxito mientras servía en la casa de su amigo. Leyendo un poquitito y contextualizando la historia de este José, su historia nos enseña que él mantuvo la calma en todo momento, no se desesperó, porque confiaba en quién él obedecía. Pasó por un montón de circunstancias. Fue aborrecido por sus hermanos. Fue abandonado, tirado en un pozo, maltratado, golpeado, abandonado, olvidado. Yo no sé cuáles de esas estaciones estás viviendo vos. Pero Dios quiere en este tiempo que podamos poner nuestro oído atento a que a pesar de todas las circunstancias, Él dijo, yo no te voy a abandonar. Pero necesito que intimemos, que escuches mi voz, que hagas caso a lo que en este tiempo te estoy hablando. Yo te voy a sacar del pozo, yo te voy a dar una nueva nación, yo te voy a poner de cabeza en el lugar donde fuiste depositado como cola. Yo te voy a llevar a un mejor terreno, a un terreno fértil, a algo mejor. Cada circunstancia este José la mejoraba, pero no por sus capacidades, sino que por su obediencia Dios lo bendecía. Muchas veces creemos que somos limitados en el lugar donde estamos, pero si obedecemos a Dios, Él va a romper con todo lo que te ha estado limitando, con todo lo que el enemigo ha sembrado a la vuelta para que no llegues a la meta que Él ha propuesto.
El Señor está en control de todas las cosas y Él te va a bendecir, Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Lo importante en todo esto es que podamos escuchar su palabra, que la pongamos por obra, que obedezcamos en todo, que no fallemos, que no nos quedemos, que no nos adelantemos, sino que sigamos corriendo esa carrera. Es Él el que nos inyecta aliento. Él no nos ve como un gusano que nos vamos rameando por el piso. Él nos ve como un águila que sobrevuela, que tiene una mirada distinta porque Él ha puesto su eternidad en nosotros. José conocía el carácter del Señor y confió en su Señor. Él fue obediente a través de todas las pruebas que él tuvo que atravesar y que lo hizo por obediencia. Recibió en cada lugar la recompensa del Señor. Estuvo preso. Él ahí en ese lugar recibió recompensa del Señor. El destino final de él fue que gobernó Egipto. No era su tierra. Pero Dios lo bendijo, a pesar de que no estaba en su tierra. Y pasó algo hermoso. Porque, a ver, necesito los pulmones ahora, ¿no? Parecía que era todo un desastre, abandonado, le pasó todo, pobre hombre. Pero él pudo entender algo con esto de obedecer. Estaba tan malo todo que parecía que toda esta historia iba a ser un desastre. Pero Dios tenía un plan mejor. Génesis 45, 1, 8 expresa el sentir, lo que estaba viviendo José en ese momento por obedecer a Dios. José ya no pudo contenerse. Había algo en él que necesitaba decirle. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes, salgan todos de acá. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. El que sigue, por favor. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Su humanidad lo desbordaba. Él estaba contento de que sus hermanos estaban ahí. Él había entendido esta cuestión de obedecer y por qué estaba en ese lugar y se lo estaba por contar a sus hermanos. Sus hermanos todavía no sabían quién era el que estaba del otro lado. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Soy José. Soy Roberto. Soy Carlos, soy María. Soy Pedro. Soy el que ustedes abandonaron, pero les tengo una noticia. Preguntó por su padre. ¿Vive mi padre hoy día? Como hijo obediente. Pero sus hermanos se quedaron mudos, estaban atónitos al darse cuenta de que tenían frente de sí a José. El que sigue. Por favor, acérquense, les dijo. Y entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como un esclavo en Egipto, y no le estaba pasando factura. El que sigue. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, por haberme golpeado, por haberme abandonado, por haberme hecho la vida imposible. No se inquieten por eso. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Es el mismo Dios que un día te hizo pasar por esa puerta para tratar con vos, para pactar con vos, para bendecirte, pero necesita que le obedezcas, porque si vos le obedeces, Él no solamente va a cambiar la situación de tu vida, sino que va a provocar que algo que nunca antes habías hecho sea usado para algo que nunca antes había pasado, y eso va a ser de bendición para un montón de personas que ni siquiera vos en este preciso momento tienes en cuenta, pero Dios sí. Amén. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más y no habrá ni siembra ni siega. El que sigue. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Y de esta historia sacamos otra definición de obediencia. Obediencia
es no hundirme en lo difícil de las pruebas y de los procesos, sino confiar y creer en que Dios tiene un plan mejor. Tu obediencia te va a salvar la vida. Tu obediencia al Señor te va a salvar la vida. Un poquitito más. Estación 6, el otro José. Este va así medio de sobrevuelo. La estación 6, el otro José es el esposo de María, la madre de Jesús. También fue obediente, ¿sí? Fue muy obediente en lo que se le pidió. Y de él vamos a sacar una tremenda definición de obediencia también. José, esposo de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, nunca dudó en obedecer, nunca cuestionó nada, solamente obedeció. Más allá de las circunstancias que él tenía que atravesar, más allá de las circunstancias que él se tenía que hacer cargo, y me va a entender de lo que yo le digo. No fue fácil para él, pero él obedeció. Mateo 1, 18 al 24 dice, es este relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes que la boda se realizara, mientras todavía ella era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo. Y nuevamente encontramos esta figura, un hombre justo. A él se le pidió que llevase al Señor a otro lugar y fue, obedeció. Y luego pidió que lo traigan de nuevo al lugar donde él había nacido y obedeció. Cuando José obedeció, provocó que algo pasara. Su obediencia permitió que todas las profecías acerca de Jesús sean cumplidas. La obediencia de uno solo pudo hacer que todos los que habían profetizado acerca de Jesús sea cumplida la palabra en Jesús. Amén. Vamos a ir cerrando. Y la definición que sale de esta historia es que lo que el ángel le dijo a José, le vas a poner por nombre Jesús, tiene que ver con esto. Obediencia, mi hermano, mi hermana, es poner nombre en la tierra, lo que Dios puso nombre en el cielo. Lo que Dios tiene preparado para vos es bendición, pero es a través de la obediencia. No vamos a poder hacer nada acá en la tierra si no es dentro de esa obediencia, porque lo que hagamos en obediencia acá en la tierra va a desatar el cielo. Estación número 7, el Señor Jesucristo. No me voy a extender mucho, lo conocemos, lo vivimos, lo llevamos en nosotros. Juan 5:30 dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según Dios me indica, por lo tanto mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Esa es obediencia en estado pleno, 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 pleno. Jesús, Emmanuel, el Redentor, el pan de vida, el Señor de señores, el Creador, el Hijo de Dios viviente, el unigénito, el Hijo amado, el Santo de Israel, el admirable por nosotros, el consejero, el Dios fuerte, el príncipe de paz, el Rey de reyes, el cabeza de la iglesia, el Alfa, la Omega, nuestro Rey, el Rey de los judíos, el sumo sacerdote, el abogado, el mediador, el juez, la principal piedra del ángulo, el buen pastor, el verbo, la roca, el Mesías, el consumador de la fe, el Cordero de Dios, la vid verdadera, el renuevo, el novio, el león de la tribu de Judá, la estrella resplandeciente del mañana, la imagen del Dios invisible, el yo soy, el Hijo del Hombre, el Rey de Israel, el Cristo. Todos esos títulos que describen la figura de Cristo fueron los títulos de la universidad de la obediencia que llevó el Señor adelante. Solamente Él fue justo, fue obediente, fue santo, y solamente Él puede hacer todo lo que Él hizo. Cerraba con la estación 7. Se agregó 2 minutitos más, perdón Daniel, una estación 8. Y la estación 8 sos vos. Todo esto que pasó es por vos. Todo lo que comenzó en ese espacio de desobediencia fue por vos. Pero el Señor no se quedó con eso, sino que puso un plan mayor, un plan mejor, porque Él tenía un plan mejor. Y ese plan mejor para nosotros era Cristo.
Todos estos gigantes de la fe corrieron, ya cumplieron, ya alcanzaron la meta, pero están ahí expectantes, nos están esperando que nosotros también podamos llegar. Y es muy fuerte. Esta escritura, que está en Hebreos 11, 17, 39, solamente la voy a parafrasear para llegar a un párrafo en particular que Dios quiere dejar en esta mañana para vos, mi hermano, y para vos, mi hermana. Y que para que podamos entender la necesidad de poder obedecerle en todo. Estamos en esta carrera. ¿Por qué? Por la fe. Abraham ofreció a Isaac en sacrificio, lo vimos recién. Por la fe, Isaac prometió a sus hijos Jacob y Esaú bendiciones para el futuro. Por la fe, Jacob, cuando ya era anciano y estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de sus hijos. Y vamos a ver todos estos gigantes de la fe que por fe hicieron esto, pero por fe también obedecieron. Y llega un punto en el verso 32 que es una exhortación para nosotros. En el verso 32, ¿cuánto más les tengo que decir? ¿Cuánta más prueba de fidelidad necesitan de mi parte? Solamente necesito que me obedezcan, que sigan corriendo esta carrera, que no se cansen, que alienten al otro, que lo bendigan, que estiren su mano, que lo ayuden. Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido, cerraron la boca de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batallas e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios. Fueron obedientes a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra. Fíjense en todo lo que pasaron todos estos grandes de la fe. La Escritura dice en el verso 38, este mundo no era digno de ellos. ¿Lo pueden entender? Todo lo que dieron, todo lo que hicieron, este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a esa fe, debido a todo lo que ellos hicieron, debido a toda su obediencia, todas estas personas gozaron de una buena reputación. Pero falta algo. Aunque ninguno de todos estos que nombramos, aunque ninguno recibió todo lo que Dios había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros. De modo, y atesore esto, que ellos no llegarán a la perfección sin nosotros. ¿Lo puede entender? Abraham, Isaac, Moisés, todos aquellos gigantes de la fe, ya llegaron, ya cumplieron, pero no se completa de lo de ellos hasta que no lleguemos nosotros. Sigamos corriendo esta carrera, pero lo hagamos en obediencia a Dios. Ellos están expectantes de que nosotros podamos llegar, nos falta nada, estamos ahí, pero lo hagamos en obediencia, porque esa obediencia, mi hermano, mi hermana, va a traer bendición. Cierro con esto y adoramos. Hay un montón de gigantes de la fe, pero hay un sumo sacerdote: Cristo. Él murió en una cruz por vos y por mí. Él ocupó ese lugar que te correspondía a vos y a mí, y Él lo hizo en obediencia, no emitió sonido. Y en esa cruz hubo redención. En esa cruz hay una oportunidad de arrepentimiento para nosotros. En esa cruz hay una oportunidad de obediencia para nosotros. Esa cruz no nos permite volver atrás. Ya no podemos volver atrás. Hay una canción que dice justamente: decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. La cruz me da una perspectiva. Yo puedo mirar a la derecha, puedo mirar a la izquierda, puedo mirar adelante, puedo mirar hacia arriba, puedo mirar hacia abajo, pero no puedo mirar atrás.
Si he decidido obedecer a Cristo, hoy tengo una oportunidad. Hoy tenés una oportunidad de entregar absolutamente, en sumisión total, en obediencia total, tu vida a Dios. No importa lo que estés atravesando, no importa el lugar, importa que vos puedas obedecer a Dios. No queda mucho, es poco lo que queda para adelante, pero mi hermano, mi hermana, hoy le invito, lo llamo, lo exhorto a que pueda obedecer a Dios en todo. Y le puedo asegurar, no porque yo lo diga, sino porque su Escritura lo acaba de demostrar. Él está dispuesto a bendecirlo en todo. Vas a poder mirar al horizonte y Dios te ha prometido ese horizonte. Vas a poder mirar a las generaciones que vienen detrás tuyo y Dios prometió algo con esas generaciones. Lo importante de todo esto es que podamos obedecer a Dios y que decidamos seguir a Cristo. Amén. Dios le bendiga, iglesia.